No puedo pensar en tener que hacerme eso a mí misma. Hola, soy la doctora Jenny. Soy médica de urgencias y creadora de contenido en The Strive to Fit. El trabajo en urgencias es muy acelerado, y se ven complicaciones serias, como ataques al corazón o derrames cerebrales. Hoy veremos algunas escenas de cirugías caseras en películas y programas de televisión, y las juzgaremos según su realismo. Beber agua salada no es un antídoto para ninguno de los venenos que conozco. Sin embargo, puede ser útil para ayudarte a vomitar, si tienes mucho líquido en el estómago. Tratar de vomitar el veneno en realidad no es una mala idea. El problema es que si él ya siente mareos o inestabilidad, el veneno podría haber causado efectos neurológicos o cardiovasculares, y podría ser demasiado tarde. Está bien que se ponga los parches en esa situación, porque está con taquicardia ventricular. Yo haría exactamente lo mismo. Esto se hace ante cualquier signo de inestabilidad. Normalmente se coloca un parche en la parte delantera del pecho y otra en la parte trasera. De modo que, cuando se aplica una descarga eléctrica, esta se transmite a través del corazón. Los parches que se pone son en realidad bastante pequeños. Los que se usan en el hospital son un poco más grandes. La prioridad principal es conseguir un acceso intravenoso para poder administrar los medicamentos, en caso de que no se pueda tener un acceso directo a las venas. Bueno, la realidad es que el cuello tiene una gran vena yugular a la que puedes acceder con facilidad. Dijeron que eran digitálicos, que son medicamentos para el corazón. Creo que ese era el veneno. Y hay un antídoto para eso, que se llama digoxina. A veces puedes averiguar cuál es la toxina de inmediato por la historia clínica, y otras veces hay que realizar estudios, y eso puede tomar mucho tiempo. Cuando das la descarga, la persona se sacude. Pero creo que la forma en que él se sacude es un poco exagerada. El tratamiento para la taquicardia ventricular y un paro cardíaco como consecuencia de ella es recibir una descarga. Bond recibe una descarga muy rápido después de perder el pulso y desmayarse. Así que creo que eso fue muy útil. Después de una descarga, sigues estando inestable. En su caso en particular, porque todavía tiene toxinas y veneno dentro de su cuerpo. Así que no puedes esperar que la persona se levante y siga normalmente con su día. Pero bueno, él es James Bond. Le daré un 3 de 10. Me gusta mucho esta escena. Vemos que está realizando una cricotirotomía de emergencia. Ese es uno de los procedimientos más heroicos que se suelen realizar en la medicina de urgencias. Si alguien tiene las vías respiratorias cerradas por una reacción alérgica o incluso por inhalación de humo, una de las cosas que se puede hacer es hacerle un agujero en la garganta y luego colocarle un tubo para poder ventilar al paciente de esa manera. Yo tal vez habría intentado abrir la vía aérea primero, para ver si hay algo más allí. Parece que ellos se lanzaron directamente a cortarle el cuello. Y ese suele ser nuestro último recurso en casos como este. Bueno, le pusieron un poco de alcohol en el cuello para intentar esterilizar la zona. Y los CDC recomiendan que se utilice un alcohol con una concentración de entre el 60 al 90%, para poder eliminar las bacterias y los virus. Esa no es la mejor manera de esterilizar los instrumentos o el espacio quirúrgico, pero creo que en el exterior, cuando no tienes acceso a equipos estériles, eso es lo mejor que puedes hacer. Creo que no es realista que simplemente clave el cuchillo en el cuello de esa forma, porque hay muchas estructuras importantes en el cuello, y debes asegurarte de hacerlo en el lugar correcto. Así que debes tocar y sentir la anatomía del cuello para saber dónde cortar. Generalmente cuando hacemos este procedimiento, hacemos una larga incisión vertical en el cuello. Entonces se palpa la anatomía y luego se puede hacer una incisión más pequeña para colocar el tubo. Esto es una emergencia. Las vías respiratorias se cierran y no tienes mucho tiempo. Y la persona no puede respirar. Entonces, en casos como este en los que la garganta literalmente se cierra, no hay tiempo para recostar al paciente o hacerle respiración boca a boca. Además, si alguien no respira y está inconsciente, debes asegurarte de que tenga pulso y de que su corazón lata. Y si eso no ocurre, debes hacer compresiones torácicas, para asegurarte de que la sangre circule hacia el cerebro y los demás órganos vitales. Le voy a dar un 6 de 10. Si el médico no hubiera dicho, una herida profunda, que cortó la arteria,
Creo que toda la escena hubiera sido mucho más creíble. Veamos. Hay muchos vasos grandes e importantes en el cuello, y si te cortas una de las arterias del cuello, es un gran problema, y necesitarás cirugía para arreglarla. No puedes simplemente cerrar la parte superior y no hacer nada más, porque la arteria que está cortada va a seguir sangrando. El médico estaba haciendo puntos simples interrumpidos, que son puntos individuales para cerrar la herida. Eso es lo que normalmente haría si alguien tiene una herida superficial, pero lleva un poco de tiempo, porque debes atar cada uno de los puntos individuales. Lo que termina siendo John Wick es un punto mucho más rápido. Imagino que lo que está haciendo es lo que se llama punto continuo. No está atando cada uno de los puntos individuales, sino que continúa cosiendo a lo largo de la herida. Una de las desventajas de ese punto es que si el punto se afloja, básicamente expones toda la herida, y puede deshacerse. Es muy incómodo tener que meter y sacar una aguja, y atar los puntos sin usar lidocaína ni nada parecido. Pero no es una herida muy profunda, solo está tocando la piel con las agujas. Entonces, aunque sea incómodo, no es una idea descabellada hacerlo sin anestesia local. Creo que hacer esto frente a un espejo requeriría mucha coordinación mano-ojo, pero sería posible hacerlo. Bueno, le daré un 3 de 10. Normalmente, el vidrio no se suele quitar con las manos así, porque bueno, debes evitar cualquier lesión adicional, y nunca sabes con lo que te vas a encontrar cuando metas los dedos en la herida. Así que, probablemente sería mejor usar algo como unas pinzas, o cualquier otro instrumento. Yo apuesto 20. Hay un dicho que dice, la solución a la contaminación es la dilución. Cuando haya suciedad, o un cuerpo extraño, o una herida, siempre puedes usar agua de grifo para limpiar la zona. De hecho, hay investigaciones que demuestran que el uso del agua del grifo es tan eficaz como el de suero fisiológico estéril. Una vez que quitas los trozos más grandes y envuelves el pie muy bien, deberías poder caminar, a menos que haya alguna lesión ósea o en los ligamentos, por lo que no sería tan fácil caminar. Pero si realmente tuvieras que hacerlo, deberías ser capaz de caminar, o al menos cojear. Creo que le daré un 7 de 10, porque creo que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía a su disposición, es decir, sus manos y el agua corriente. No, listen to me, Logan. Básicamente se hace una incisión en el abdomen, ni siquiera en el pecho. Entonces, tendrá que introducir la mano y atravesar el diafragma, para poder llegar al corazón. Y eso generará muchos daños, que tendrá que arreglar después. Tendrá dificultades para respirar, que deberá solucionar. No, normalmente un cirujano no abordaría de esa forma una operación en la que debe llegar al corazón. Veamos. Acaba de hacerse una cirugía mayor a él mismo. Hay un par de cirujanos famosos que se operaron a sí mismos. Hay un caso famoso de un cirujano que se operó a sí mismo en la Antártida. Estaba investigando allí y no tenía acceso a la atención médica. Y tuvo una apendicitis. Y sabía que iba a empeorar mucho, a menos que se sacara el apéndice. Entonces, este hombre se realizó la cirugía a sí mismo en los años 60. Obviamente, yo diría que estos son casos raros, y son excepciones. Se puede ver que su presión arterial es muy baja, 50 y algo sobre 30 y algo, y se oye el pitido de la línea plana del monitor, que es algo que se utiliza mucho en las películas y los programas de televisión para indicar que una persona ha muerto. En realidad significa que el corazón no está latiendo. Se escucha el pitido por un rato, pero él seguía consciente mientras se producía el sonido. Pero en esta situación no podrías estar despierto y hablando. Estarías inconsciente y luego morirías. Le daré un 1 de 10, porque es muy absurdo que él mismo se opere el corazón, y que además se atraviese el abdomen con la mano. Es realmente una locura. Bueno, aquí parece que el personaje tiene un traumatismo penetrante, en la parte inferior del abdomen. Veamos. No está muy claro cuánto está sangrando esa herida. Y la gravedad de los daños depende de la profundidad a la que haya llegado el vidrio, además de las estructuras a las que afecta. Hay que tener en cuenta si hay vasos sanguíneos afectados, o si el vidrio dañó los intestinos, porque eso puede generar muchas complicaciones diferentes, como por ejemplo una hemorragia importante, que puede llevar a la muerte. Otra cosa que me preocuparía es contraer una infección.
Cuando hay una hemorragia, debes poner presión sobre ella, así que, yo diría que está bien que se haya envuelto de ese modo. En una situación así, donde no tienes acceso a la atención médica, dejar el vidrio ahí podría causar más daño, porque si te golpeas con algo, el daño será cada vez más profundo. Esta es una herida que podría causar la muerte, pero la pérdida de sangre y la cantidad de sangre que se ve en la televisión y las películas siempre son más impactantes que en la realidad, porque buscan causar una gran impresión, pero por lo general, no importa si hay mucha sangre, siempre y cuando la hemorragia esté controlada y se detenga, y las heridas se reparen, porque el cuerpo recuperará esa sangre perdida. Así que, creo que le daré un 6 de 10. Solemos cortar la ropa de los pacientes, porque debemos asegurarnos de que no haya otras lesiones en el cuerpo, pero si pueden caminar y ponerse de pie, por lo general les pedimos que se quiten la ropa ellos mismos en lugar de cortarla, porque está bueno no arruinar la ropa, si es posible. En este caso, creo que tal vez haya mucha sangre seca, y tal vez quitarse los pantalones hubiera sido doloroso. Creo que se está dando un baño caliente para quitarse la sangre seca, pero en la sala de emergencias no sumergimos las heridas, porque podría ser un nido de infección, así que no se recomienda sumergir heridas en agua potencialmente sucia. Me gusta mucho lo que hace con la botella de suero, y le agregó povidona, para hacer una solución con la que lavar la herida. Bueno, yo también suelo hacer eso con mis botellas de suero fisiológico, es decir, cuando no tengo una tapa con rociador, le hago algunos agujeros a la tapa de la botella de suero para poder rociar el líquido. Se está inyectando lidocaína, que es un anestésico local. Ver todos los fragmentos y cuerpos extraños es muy difícil, y probablemente haya que escarbar un poco para encontrarlos. Por eso la lidocaína es muy útil, porque estar hurgando así es muy doloroso. Realmente es muy incómodo, pero con la lidocaína puedes hacerlo sin problemas. En los casos de heridas de bala, solemos hacer una radiografía para ver qué fragmentos quedaron dentro del cuerpo. Algo divertido que solemos hacer cuando hay una herida de entrada de bala es pegar un clip en el lugar de la herida para poder saber exactamente dónde está cuando hacemos la radiografía. Así podemos determinar dónde está la herida de entrada y dónde está la herida de salida de la bala. En este caso, me pareció que hizo un gran trabajo. También tuvo acceso a un montón de medicamentos y equipos médicos reales, así que le daré un 8 de 10. Esta escena es realmente difícil de ver. Bueno, vemos que tiene una lesión por aplastamiento, y ahora toma la difícil decisión de amputarse su propio brazo. Ahora vemos que se está haciendo un torniquete en el brazo. El propósito de eso es evitar el flujo de sangre. Hay grandes arterias que atraviesan el brazo para suministrar sangre al antebrazo y a las manos. Y no vas a pasar por todo el dolor de amputar tu propio brazo, si después vas a morir por pérdida de sangre. Así que, lo que debes hacer es atar el torniquete con mucha fuerza, para cortar el suministro de sangre al resto de tu brazo distal. Vemos que tiene un mosquetón, y que lo gira para apretar el torniquete aún más. Y eso se parece bastante a un torniquete real. Los torniquetes tienen una parte de plástico que se puede girar, para ajustarlos más. Ese es un cuchillo muy pequeño para cortarse el brazo. Normalmente, las amputaciones se realizan en un entorno muy controlado en el quirófano, no en la sala de urgencias. Y se usa una sierra para huesos. No te tienes que romper tu propio brazo. Si te sucede esto, se puede romper el músculo y puedes entrar en rabdomiólisis, lo que puede dañar los riñones. O puedes tener una enfermedad sistémica por una lesión por aplastamiento como esta. Así que cuanto más tiempo permanezca en esa posición, peor será. Por no hablar de la deshidratación que estás sufriendo por no tener acceso al agua. Es cuestión de vida o muerte. Me encanta el audio porque demuestra lo que se siente al agravar el nervio. Si alguna vez has tenido un nervio pinzado en el codo, sabes que es un dolor muy eléctrico, como un zumbido. Así que puedes imaginar lo que se siente tocar directamente el nervio, y el dolor que eso causa. Creo que hicieron un gran trabajo en la combinación del audio y lo visual. Yo cortaría el nervio lo más rápido posible, porque sé que será la parte más sensible. Creo que está tratando de superar el dolor con su fuerza mental, y se está diciendo a sí mismo, no te desmayes. Si el torniquete está bien hecho, la hemorragia será mucho más lenta, y no llegará hasta el punto en el que se desmaye, y siga sangrando, y luego básicamente muera por la pérdida de sangre. Y bueno,
Creo que en cuanto a desmayarse por el dolor, eso realmente depende de cada persona, porque cada persona tiene una tolerancia diferente. Me parece que hicieron un gran trabajo. Le daré un 9 de 10, y en parte es porque sé que esto sucedió de verdad. Se puede ver mucha hinchazón, e incluso su cara parece un poco hinchada en ese lado. Es probable que haya mucha inflamación, y tal vez un absceso debajo de eso. Estas cosas ocurren, y muchas veces la gente viene a la sala de emergencias con este problema. Y es obvio que la solución es quitar el diente. No puedo pensar en tener que hacerme eso a mí misma. Si estás usando un patín para sacarte el diente, corres el riesgo de romper parcialmente el diente o de dañar otras estructuras de alrededor. Es algo arriesgado, pero en este caso él no podía acudir a un dentista. Podría usarse algo similar, como un cuchillo puntiagudo. El problema es que si el diente se rompe, y queda una parte allí, tendrías menos espacio para utilizar el patín para sacar el diente. Entonces tendrías un diente partido, y la infección seguiría estando. Al final se desmayó. Me imagino que el dolor es bastante fuerte. Es muy posible desmayarse por ese tipo de dolor. No recomiendo realizar procedimientos dentales en casa. Le daré un 7 de 10. Creo que es un intento razonable, dadas sus circunstancias. Dislocated my shoulder though. Hold me. La mayoría de las dislocaciones de hombro son dislocaciones hacia afuera, lo que significa que la articulación del hombro sale hacia adelante, y para poder colocarlo de nuevo en su lugar, debes imitar la lesión. Debes tirar el hombro hacia abajo y luego volver a colocarlo en la cavidad. Para poder poner el hombro en su lugar, se necesita un poco de contrafuerza, así que ayuda a tener a alguien que tire, o tener algo contra lo que empujar. It's better. Cuando tratamos con dislocaciones de hombro, debemos saber que se pueden presentar de muchas maneras diferentes. Es una de las cosas comunes que vemos en la sala de emergencias. Como muchos saben, muchas personas se dislocan el hombro con frecuencia, y son capaces de volver a colocarlo en su lugar ellos mismos, e incluso a veces se acomoda solo, y nunca tienen que venir al hospital. En algunos casos, si es la primera vez que ocurre o si no se acomoda solo, puede llegar a generar mucha incomodidad, y la tolerancia al dolor es diferente en cada persona. Algunos pacientes pueden mover el brazo normalmente de inmediato, porque esto les ocurre con frecuencia, y pueden lidiar con ello, y a otros pacientes, les ponemos un cabestrillo y les decimos que no muevan el brazo hasta que puedan ir a ver a un traumatólogo. Ella es fuerte, y controla bien su cuerpo, así que probablemente sepa lo que puede hacer y lo que no. Entonces, creo que le daré un 4 de 10. Solo porque no sé si el movimiento que utilizó para colocar el hombro de vuelta en su lugar fue el movimiento correcto. Gracias por ver, y si te ha gustado este video, echa un vistazo a los de aquí arriba.